El birrete me quedaba perfectamente ajustado sobre mi cabello recogido en un moño elegante, y la toga negra caía con dignidad sobre mi vestido azul marino. Después de 5 años de carrera en Derecho y 3 años de maestría en Derecho Internacional, finalmente había llegado el día de mi graduación magna cum laude de la Universidad Nacional Autónoma de México. Mi nombre es Isabella, tengo 26 años, y durante la última década me he especializado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, trabajando en casos que han llegado hasta la Suprema Corte de Justicia. Lo que no esperaba era que este día revelaría un secreto familiar que cambiaría mi vida para siempre. Mi historia comenzó hace 20 años cuando mis padres murieron en un accidente automovilístico. Tenía solo 6 años cuando mi tío Roberto, el hermano menor de mi padre, se hizo cargo de mí. 2 años después, se casó con Montserrat Villanueva, una mujer de la alta sociedad mexicana cuya familia había hecho su fortuna en bienes raíces durante el Porfiriato. Desde el momento en que Montserrat entró a nuestras vidas, quedó claro que mi presencia era una molestia para ella. No era que fuera cruel de manera obvia, sino más bien que me trataba como un recordatorio incómodo de que su nueva vida perfecta incluía una responsabilidad que no había elegido. Isabella, me decía con esa sonrisa forzada que nunca llegaba a sus ojos, debes recordar siempre ser agradecida por lo que tienes. No todos los huérfanos tienen la suerte de crecer en una familia como la nuestra. Durante mi adolescencia, me refugié en los libros y en mis estudios. Mientras otros chicos de mi edad salían a fiestas, yo pasaba mis tardes en la biblioteca, devorando textos de derecho constitucional y filosofía política. Mi tío Roberto, aunque cariñoso, viajaba constantemente por trabajo y raramente estaba presente para mediar en las tensiones domésticas. Montserrat tenía 2 hijas de su matrimonio anterior, Fernanda y Alejandra, ambas menores que yo pero que siempre fueron tratadas como las verdaderas herederas de la familia. Mientras ellas recibían clases de equitación, piano y francés, yo trabajaba medio tiempo en un despacho jurídico para pagar mis gastos personales y ahorrar para la universidad. No entiendo por qué pierdes el tiempo estudiando tanto, me decía Fernanda, la mayor de las 2, mientras se pintaba las uñas en su habitación llena de diseñadores. Nunca vas a ser alguien importante. Mejor busca un buen marido que te mantenga. Pero yo tenía otros planes. Desde los 16 años, había decidido que me especializaría en derechos humanos y derecho constitucional. Quería ser la voz de los que no la tenían, quizás porque yo misma había crecido sintiendo que no tenía voz en mi propia casa. Mi trabajo en el despacho jurídico me puso en contacto con casos complejos que llegaban hasta las altas cortes. Para cuando entré a la universidad, ya tenía experiencia práctica que superaba a muchos de mis profesores. Trabajé en casos de amparo, recursos de inconstitucionalidad y defensa de derechos humanos que me dieron una reputación sólida en círculos jurídicos. Durante mis estudios de maestría, mi tesis sobre protección constitucional de los derechos de huérfanos en el sistema jurídico mexicano fue citada por la Suprema Corte en 3 casos diferentes. Había convertido mi experiencia personal en expertise académica, algo que llenaba de orgullo a mi tío Roberto pero que Montserrat veía con una mezcla de resentimiento y preocupación. Está bien que tengas tus pequeños logros, me dijo una noche durante la cena, pero no olvides cuál es tu lugar en esta familia. Los Villanueva hemos mantenido nuestra posición social durante generaciones siendo discretos y apropiados, no llamando la atención. La semana antes de mi graduación, recibí una notificación que me llenó de emoción. La honorable magistrada Carmen Torres, una de las juezas más respetadas de la Suprema Corte de Justicia, había aceptado ser la oradora principal en nuestra ceremonia de graduación. Era una mujer legendaria en círculos jurídicos, conocida por sus sentencias progresistas en casos de derechos humanos y por ser la primera mujer en presidir la Corte Suprema. Es increíble, le dije a mi tío Roberto esa noche. La magistrada Torres ha sido mi inspiración durante años. Sus sentencias sobre derechos de menores han influenciado todo mi trabajo. Mi tío sonrió con orgullo genuino. Me alegra mucho, Isabella. Te mereces este reconocimiento. Montserrat, sin embargo, apenas levantó la vista de su revista de decoración. Qué lindo, querida. Espero que no hagas nada que avergüence a la familia durante la ceremonia. El día de la graduación amaneció perfecto, con un cielo azul despejado y una brisa suave que movía las jacarandas del campus universitario. Había invitado a toda la familia, incluyendo a algunos tíos lejanos que apenas conocía pero que habían expresado interés en asistir.
2 horas antes de la ceremonia, estaba arreglándome en mi habitación cuando Montserrat entró sin tocar la puerta. Llevaba un vestido color beige que probablemente costaba más que todo mi guardarropa, y su expresión era más seria de lo usual. Isabella, necesitamos hablar antes de que salgamos. ¿Qué pasa? ¿Está todo bien? Se sentó en la orilla de mi cama, alisándose la falda con movimientos nerviosos. Mira, sé que este día es importante para ti, pero quiero que recuerdes algunas cosas. Un nudo se formó en mi estómago. ¿Qué cosas? Van a estar presentes personas muy importantes hoy. Gente de nuestra clase social, del mismo nivel que la familia Villanueva. No quiero que se te ocurra hacer o decir algo inapropiado que pueda reflejar mal en nosotros. ¿Cómo qué? Como hablar de tu situación. Ya sabes, el hecho de que eres adoptada. Algunas personas podrían no entender, y no quiero que se sientan incómodas. Sentí como si me hubieran abofeteado. Montserrat, este es mi día de graduación. No tengo intención de avergonzar a nadie. Mira, querida, su voz tomó ese tono condescendiente que conocía tan bien, no estoy diciendo que no tengas logros. Pero debemos ser realistas sobre tu lugar en la sociedad. No todos pueden ser líderes naturales como Fernanda y Alejandra. Me quedé en silencio, procesando la crueldad casual de sus palabras. Después de 20 años de vivir en su casa, de estudiar más que sus propias hijas, de trabajar para pagar mis propios gastos, todavía me veía como una carga, como alguien que debía mantener un perfil bajo para no incomodar a las familias reales. Entiendo, dije finalmente, aunque por dentro sentía una mezcla de dolor y determinación. La ceremonia se llevó a cabo en el auditorio principal de la universidad, decorado con los colores tradicionales azul y dorado. Más de 500 graduados llenaban las primeras filas, mientras que las familias se acomodaban en la parte posterior. Desde mi lugar en el escenario, podía ver a mi tío Roberto en la tercera fila, sonriendo con orgullo. Montserrat estaba a su lado, con una expresión neutral, flanqueada por Fernanda y Alejandra, que parecían más interesadas en sus teléfonos que en la ceremonia. La magistrada Carmen Torres fue presentada con gran ceremonia. Era una mujer de aproximadamente 60 años, con cabello gris elegantemente peinado y una presencia que comandaba respeto inmediato. Su discurso sobre el futuro del derecho en la defensa de los vulnerables fue brillante, tocando temas que habían sido centrales en mi investigación académica. Cuando llegó el momento de entregar los reconocimientos especiales, mi nombre fue llamado como recipiente del Premio de Excelencia Académica en Derecho Constitucional. Mientras caminaba hacia el podio, escuché algunos aplausos dispersos de mis compañeros de clase. Pero entonces, desde la sección de familias, escuché la voz de Montserrat, más alta de lo que probablemente pretendía. Por supuesto que ganaría algo así. Cuando no tienes vida social, es fácil enfocarse solo en los libros. Algunas personas se voltearon, murmurando. Sentí que mi cara se enrojecía, pero mantuve la compostura mientras recibía mi diploma de manos de la magistrada Torres. Después de la entrega de diplomas, había una recepción en el jardín de la universidad. Las familias se mezclaban con profesores y graduados, disfrutando de canapés y champán bajo las sombrillas blancas que habían instalado para la ocasión. Estaba hablando con algunos de mis profesores sobre mis planes para el doctorado cuando Montserrat se acercó con Fernanda y Alejandra. Parecía haber bebido más champán del apropiado, porque su voz era más alta de lo normal y sus movimientos ligeramente exagerados. «Isabella», exclamó, rodeándome con un brazo en un gesto que parecía afectuoso pero que sentí forzado. «¡Qué día tan especial para nuestra pequeña huerfanita!». Los profesores con los que estaba hablando intercambiaron miradas incómodas. El doctor Hernández, mi director de tesis, frunció el ceño. «Perdón, huerfanita», preguntó. Montserrat se rió con esa risa falsa que conocía tan bien. «Ay, no se preocupen. Isabella sabe que la queremos mucho a pesar de que no es nuestra sangre. La recogimos cuando era pequeñita después de que sus padres murieran. Ha sido como una obra de caridad familiar». El silencio que siguió fue palpable. Podía sentir las miradas de curiosidad y lástima de las personas alrededor nuestro. Mi tío Roberto se acercó rápidamente, claramente mortificado. «Montserrat, creo que ya bebiste suficiente», murmuró, tratando de tomar su brazo. Pero ella se zafó, y su voz se elevó aún más. «No, Roberto. Ya estoy cansada de pretender.
Esta niña ha estado viviendo por encima de su estación durante años. Más personas se habían detenido para observar el espectáculo que se estaba desarrollando. Entre la multitud, pude ver a algunos de mis compañeros de clase grabando discretamente con sus teléfonos. Una huérfana como tú no merece estar aquí con familias reales, continuó Montserrat, su máscara de civilidad finalmente cayendo completamente. Has estado fingiendo ser algo que no eres durante años. No tienes la sangre ni la clase para codearte con gente como nosotros. Las lágrimas comenzaron a formarse en mis ojos, pero antes de que pudiera responder, una voz poderosa cortó el aire como un cuchillo. Disculpe usted. Todos nos volteamos. La magistrada Carmen Torres se había acercado, y su expresión era de furia contenida. La autoridad natural que había mostrado durante su discurso ahora se había transformado en algo casi intimidante. ¿Podría repetir lo que acaba de decir sobre esta joven?, preguntó, su voz letal en su calma. Montserrat parpadeó, claramente sobria de repente al darse cuenta de que había captado la atención de la jueza más poderosa del país. Yo solo estaba explicando que una huérfana no merece estar aquí con familias reales, completó la magistrada Torres, su voz cargada de desprecio. ¿Es eso lo que dijo? Bueno, La magistrada Torres se dirigió directamente hacia mí, ignorando completamente a Montserrat. ¿Cómo dijiste que te llamas, querida? Isabella Herrera Valdés, respondí con voz temblorosa. Los ojos de la magistrada se iluminaron con reconocimiento. ¿Herrera Valdés? Eres hija de Miguel Herrera y Carmen Valdés. Asentí, confundida. Sí, señora. Murieron hace 20 años. Una sonrisa se extendió por el rostro de la magistrada, mezclada con lágrimas que comenzaron a formarse en sus ojos. Isabella, querida niña. Carmen Valdés era mi hermana menor. El mundo se detuvo a mi alrededor. ¿Qué? Tu madre Carmen era mi hermana. Yo soy Carmen Torres de soltera, pero después de casarme tomé el apellido de mi esposo. Tú eres mi sobrina. Las voces alrededor se convirtieron en un murmullo de asombro. Montserrat se había puesto pálida como un fantasma. Pero eso no es posible, susurré. Nunca supe que tenía familia por parte de mi madre. Estaba estudiando en Harvard cuando tus padres murieron. Para cuando regresé a México y traté de encontrarte, ya te habían adoptado. El proceso fue tan rápido y tan privado que nunca pude localizarte. Lágrimas corrían libremente por sus mejillas ahora. He estado buscándote durante 20 años. Se volteó hacia Montserrat, y su expresión cambió radicalmente. Y usted, señora, acaba de insultar a mi sobrina, una joven brillante que se graduó magna cum laude, cuya tesis ha sido citada por la Suprema Corte, y quien claramente ha tenido más éxito académico que cualquier otra persona en su familia. Montserrat tartamudeó. Yo no sabía. No sabía muchas cosas, continuó la magistrada con voz helada. No sabía que Isabella es heredera de la fortuna que sus padres dejaron en fideicomiso. No sabía que acabo de recibir la administración de esos fondos, que ahora suman más de 50 millones de pesos después de 20 años de inversiones. El silencio fue absoluto. Podía escuchar mi propio corazón latiendo mientras procesaba esta información. ¿50 millones? Pregunté débilmente. Tu padre era socio minoritario de una empresa tecnológica que se volvió muy exitosa después de su muerte. El dinero ha estado esperándote hasta que cumplieras 25 años o te graduaras de la universidad, lo que ocurriera primero. Se dirigió nuevamente a Montserrat. Así que cuando dice que esta huérfana no merece estar aquí con familias reales, está hablando de una joven que no solo tiene más educación que sus propias hijas, sino que también acaba de convertirse en una de las herederas más jóvenes del país. Montserrat se tambaleó hacia atrás, su rostro mostrando una expresión de terror absoluto al darse cuenta de la magnitud de su error. La semana siguiente fue un torbellino de reuniones legales, citas bancarias y gestiones administrativas. Mi tía Carmen, como insistía en que la llamara ahora, me ayudó a navegar el complejo proceso de reclamar mi herencia y establecer mi independencia financiera. Quiero que sepas, me dijo durante una de nuestras largas conversaciones, que tu madre hablaba de ti constantemente. Tenían tantos planes para tu futuro. Se sentirían tan orgullosos de la mujer en la que te has convertido. También descubrí que tenía una familia extendida que nunca había conocido.
primos, tíos, una abuela que aún vivía en Guadalajara y que lloró cuando finalmente pudo conocer a la nieta que creía perdida para siempre. Mi tío Roberto se disculpó profusamente por los años de maltrato sutil que había permitido que ocurriera en su casa. Isabella, nunca me di cuenta de lo mal que Montserrat te trataba. Si hubiera sabido. Está bien, tío Roberto. Sé que siempre trataste de protegerme. Montserrat, por su parte, intentó disculparse de manera torpe e interesada una vez que se corrió la voz sobre mi herencia. Pero era demasiado tarde. El daño estaba hecho, y yo había encontrado a mi verdadera familia. 2 meses después, utilicé parte de mi herencia para establecer la Fundación Carmen Valdés para la defensa de los derechos de huérfanos, especializada en proporcionar representación legal gratuita a menores sin familias. Mi tía Carmen aceptó ser presidenta del consejo directivo. Es perfecto, me dijo mientras revisábamos los documentos de incorporación en su oficina en la Suprema Corte. Tu madre siempre quiso ayudar a los más vulnerables. Esta fundación es exactamente lo que ella habría hecho. 1 año después, mi primer caso importante llegó hasta la Suprema Corte. Era un caso de custodia que establecería precedentes para los derechos de huérfanos en México. Mi tía Carmen tuvo que recusarse por conflicto de interés, pero me observó desde la galería pública mientras presentaba mis argumentos ante sus colegas magistrados. Gané el caso por unanimidad. Esa noche, celebramos en el mismo jardín de la universidad donde había tenido lugar mi graduación 1 año antes. Esta vez, la mesa estaba llena de mi verdadera familia, mi tía Carmen, mis primos recién descubiertos, mi abuela, y mi tío Roberto, quien había pedido el divorcio a Montserrat poco después de los eventos de la graduación. Por Isabella brindó mi tía Carmen, levantando su copa de champán, quien nos recordó que la verdadera nobleza no viene de la sangre, sino del carácter. Y quien demostró que a veces, los huérfanos son los que terminan salvando a las familias. Mientras brindábamos bajo las estrellas, pensé en Montserrat, quien ahora vivía modestamente después de un divorcio muy costoso, y en sus hijas, que habían tenido que encontrar empleos reales por primera vez en sus vidas. No sentía amargura hacia ellas, solo una profunda gratitud por el camino tortuoso que me había llevado a descubrir quién era realmente. A veces, las humillaciones más grandes son los regalos más inesperados. Mi graduación había comenzado como un día de logro académico y se había convertido en el día que recuperé mi familia, mi herencia, y mi verdadero lugar en el mundo. Y todo había comenzado con una mujer cruel que pensó que podía humillar a una huérfana, sin saber que estaba insultando a la sobrina de la jueza más poderosa del país.